Buenas tardes, compañeros. Hoy ya vengo a exponer el trabajo del grupo número 4. Uno es los materiales para escaleras. En este caso, en específico, tomamos el material de madera. Dentro de los integrantes de mi grupo está Angie Araujo Ceballos, mi persona, Sergio Antonio Brito García, Cristian Emilio Barría Cartolín, Juan Carlos Vilca Trigoso y José Luis Ainosa Mosquera. Bueno, vamos a pasar al marco teórico. Dentro del marco teórico hay dos antecedentes. Uno es un trabajo desarrollado por Sausnicki y Maulukov en el 2019 denominado Materiales para la Ingeniería Civil en Madrid. El otro fue desarrollado por Dusan y Herrera en el 2014, denominado Uso de la madera con materia prima de construcción para una vivienda. Este fue desarrollado en Villavicencio Meta. Hay dos realidades problemáticas dentro de esta madera. Uno de ellos es los hongos. Los hongos se alimentan de la estructura de las células o el contenido de las células de las plantas leñosas, y el otro son las bacterias. Las bacterias pueden provocar que la madera se endurezca y que el duramen se ennegrezca en los árboles vivos. Todo el arte, el punto de definición. Este se divide en composición de la madera y estructura de la madera. En la composición de la madera, químicamente tenemos a la celulosa, lignina y hemicelulosa. Las celulosas son fibras fuertes y flexibles que proporcionan esqueleto a la planta. Además, tienen resistencia frente a agentes químicos. La lignina se encarga de la estructura del tallo y químicamente es intratable e insoluble. Por ello es muy utilizada en la industria de los plásticos. Estructura de la madera. En la estructura de la madera tenemos capas, las cuales denominamos la corteza, cambium, albura y duramen. La corteza está hecha de células muertas y su función es proteger al árbol, mantener a todas las amenazas externas que puedan dañarla afuera. El cambium básicamente son células que se dividen para mantener en límite el crecimiento de la corteza y la albura del árbol, haciendo que la corteza crezca hacia afuera y la albura hacia afuera. La albura. La albura se encarga de almacenar suministros al árbol. En ella contiene savia, agua y almidones. Y el duramen es la parte más dura del árbol. Es decir, a este le proporciona estabilidad al árbol y es el eje central de todo. Clasificación. En esta encontramos a las maderas naturales y maderas manufacturadas. En las maderas naturales se dividen en maderas blandas y maderas duras. Las maderas blandas son ligeras con un tono claro y entre ellas encontramos el abeto, pino, cedro y álamo. Se utiliza para elaborar mobiliario. Y las maderas duras son pesadas y estas se utilizan en parques y construcciones. Sus colores varían y entre ellas encontramos el roble, nogal, haya, castaño y cerezo. Madera manufacturada. Entre ellas tenemos el contrachapado, que son varias láminas pegadas una encima de otra. Aglomerados, que se dividen en virutas gruesas y virutas finas. Las virutas gruesas son encoladas y comprimidas, y las virutas finas son encoladas y prensadas. Fibras. Como su nombre lo indica, son fibras formadas por láminas. Estas se dividen en fibra dura o de densidad. Y laminados, formados por listones en su parte interior. Por eso se le llama alistonados. La madera proviene de los árboles, como todos sabemos. Hasta el día de hoy destaca su durabilidad y accesibilidad. También es importante para el campo de la ingeniería civil y se desarrolla ampliamente en puentes, casas, obras públicas, edificios, etc. Exigencias técnicas son documentos donde se definen las normas, exigencias y procedimientos para ser aplicados en los trabajos de construcción. Aquí mencionaremos algunos. La determinación de la contracción. Es el secado de la madera por debajo del punto del PCF, provocando la pérdida de agua en las paredes celulares. A su vez produce contracción de la madera. Cuando esto ocurre se dice que la madera trabaja. Las dimensiones de la madera comienzan a disminuir en los tres ejes ya descritos, que es tangencial, radial y longitudinal, siendo la contracción tangencial mayor a la que se produce en un árbol. Divide la determinación de la tenacidad.
es la capacidad que tiene la madera de absorber energía al aplicar una carga. De ahí viene la dimensión de la dureza, que es la resistencia que presenta la madera a ser rayada, marcada, desgastada o a la penetración de algunos elementos como clavos, tornillos, etc. Flexión estática es la resistencia de la viga a una carga puntual aplicada en el centro de la luz, determinando así la tensión en el límite de la proporcionalidad. Y por último, la compresión perpendicular, como se observa en el dibujo, ejerce una presión perpendicular en su eje longitudinal, siendo sus secciones transversales serán aplastadas. En efecto, sufrirá una disminución una reducción en sus dimensiones. Buenas compañeros y buenas tardes, profesor. Hoy día me tocó exponer propiedades de los materiales de la madera. Son 4: propiedades físicas, propiedades eléctricas, propiedades acústicas y propiedades térmicas. Las propiedades físicas inciden de manera directa en el proceso de accesorio y secado de la madera, las cuales son contracción y expansión, que contienen la humedad y la densidad. Las propiedades eléctricas, la madera de anidea en un excelente aislante eléctrico. La madera es un buen conductor de aislante eléctrico, que contiene con una propiedad que decae a medida que aumenta el contenido de la humedad. Las propiedades acústicas, la madera como material de construcción cumple como un rol acústico importante en habitaciones y en aislamiento de edificios, ya que tiene la capacidad de amortiguar vibraciones sonoras. Propiedades térmicas. El calor en la madera depende de la conductibilidad térmica y en su calor específico, ya que la madera, al tener bastante calor, disminuye la contractura de la conductibilidad. Eso fue mi parte. La madera posee una alta resistencia mecánica para su reducido peso. Al compararse con otros materiales de construcción, dicha resistencia mecánica se manifiesta con diferente capacidad según sea la dirección de la carga o esfuerzo con respecto al hilo de la madera. La madera más usada para construcción es el pino, ya que es la más abundante. La madera que se utiliza para construcción se clasifica en distintos grupos, como blandas, semiduras, muy blandas. La madera posee una alta resistencia mecánica para su reducido peso. Para construir escaleras se recomienda usar las siguientes maderas. Para construir escaleras se recomienda usar las siguientes maderas: fresno, olmo, arce, abedul, cedro y cerezo. Los tipos de maderas más usadas para construir son olivo, el castaño, el olmo y el cerezo. Para mantener la madera en buen estado, sigue estos pasos: limpiar la madera con un trapo húmedo, evitar usar productos hechos a base de silicona, quita el polvo regularmente. Para cuidar una casa de madera prefabricada debes ventilar la casa al menos una vez cada 6 meses. La madera antes de usar debe secarse con valores inferiores al 18% para presentar los siguientes beneficios: reducir su peso, evitar que se contraiga. Para no reducir las propiedades mecánicas de la madera y la resistencia de esta, es preferible evitar la humedad.